Después de perseguir a Lars Hyand durante 5 años, finalmente logré conquistarlo. Aprendí a cocinar, a jugar bádminton e incluso estudié su campo profesional, solo para tener temas en común con él. Hice todo lo posible por ser una novia perfecta, pero después de 2 años de relación, yo fui quien inició la ruptura. Eliminar WeChat, bloquear el número y desaparecer por completo de su mundo. El par de anillos de plata que hice con mis propias manos ha sido desechado. Profesor Hyand, terminemos en buenos términos. Después de enviar este mensaje, me fui de este lugar más tarde. Escuché que el otrora orgulloso profesor asociado de la Universidad de Pekín se había vuelto loco, preguntando a todos si habían visto un par de anillos de plata. Sky Son, ¿realmente no vienes al mercado nocturno con nosotros? Apresuradamente guardé mi bolso, mirando a mi colega con disculpas. Lo siento, la próxima vez les invito a todos a tomar bubble tea. Hoy tengo que hacer cola para comprar dumplings de camarón. A Lars Hyand realmente le encanta ese lugar. Mi colega me miró con desaprobación, vacilando como si quisiera decir algo. Evité sus miradas, apagué rápidamente mi computadora y me fui. Sabía lo que querían decir. Lars Hyand es el profesor asociado más joven de la Universidad Hin, una figura prominente. Lo perseguí durante 5 años antes de finalmente conquistarlo. Durante esos 5 años, encarné al máximo simp, y en los 2 años que salimos, lo puse en un pedestal. Temiendo que sufriera incluso la más mínima aflicción, atendiendo a sus necesidades en todo lo posible. Después de enterarme de sus problemas estomacales, yo, una joven orgullosa que nunca había hecho tareas domésticas, comencé a cocinar comidas nutritivas. Cuidando con esmero su frágil estómago, pero Lars Hyand nunca lo apreció, tratándome con indiferencia. Frecuentemente dejándome plantada por el trabajo, dejándome sola. Mis colegas sintieron pena por mí y me aconsejaron que no lo mimara demasiado. No lo entendían, no estaba locamente enamorada. Solo tenía mi propio ritmo. Hice cola durante 2 horas para comprar dumplings de camarón, luego me apresuré a ir a la Universidad de Kioto con ellos en una bolsa térmica, justo cuando su última clase terminaba. Los estudiantes salían en tropel, entre tanta gente, podía distinguir su figura de un vistazo. Su espalda estaba recta como una tabla, con piernas largas ocultas en pantalones de traje negro. Su aura estética y académica es precisamente lo que más me fascina. Las clases de Lars Hyand siempre están llenas, algunos estudiantes asisten porque sus clases son excelentes, mientras que otros van simplemente por él. Me esfuerzo por abrirme paso hasta él. Lars, te traje dumplings de camarón, es mejor comerlos calientes. Él miró hacia abajo la bolsa térmica que llevaba, no dijo nada y solo asintió levemente. No me importó, extendiendo la mano para tomar su brazo por costumbre, pero él rápidamente lo esquivó. Me quedé helada por un momento, luego sonreí con indiferencia. Lo siento, olvidé que había dicho antes que no mostrara gestos íntimos en público. Incluso solo tomarse de las manos o enlazar brazos. Después de regresar al departamento de Lars Hyand, fui directo a la cocina, familiarizada con la rutina. Para cuando él terminó de lavarse, yo también había terminado de preparar la sopa. Justo a tiempo, dije con una sonrisa. Después de lavarse, Lars Hyand parecía más terrenal, ya no tan distante y etéreo, como si finalmente fuera alguien a quien podía alcanzar. Sus dedos delgados con nudillos marcados, mientras sostenía la cuchara, siempre hacían volar mi imaginación. Los dedos de un hombre son importantes. Pensando en ciertos escenarios, no pude evitar sonrojarme. Después de la comida, nos involucramos en algunas actividades placenteras. Sus rasgos hermosos estaban sonrojados por la pasión, y una fina capa de sudor cubría su frente. Lo amaba en momentos como estos, ya no tan distante e inalcanzable como una flor fría y elevada. Cuando terminó, me acurruqué en sus brazos sin querer moverme, saboreando la rara intimidad. En este momento, él siempre me abrazaba con fuerza. Alguien dijo una vez que un hombre que sigue siendo gentil después realmente te ama. Creo que Lars Hyand debe amarme, solo es más reservado. Solo es inteligente académicamente pero torpe socialmente. Cuando salía para el trabajo esta mañana, Lars Hyand de repente me llamó, no necesitas venir esta noche. Algunos compañeros de clase vienen a mi lugar. Mis manos se congelaron en el aire mientras me ponía los zapatos, y me giré para mirarlo. Todavía apretaba los labios en una línea recta por costumbre, emanando un aire de inaccesibilidad. Quizás fue porque mi tez estaba demasiado pálida que inusualmente ofreció algunas palabras más de explicación.
Un viejo compañero de nuestra época de pregrado, uno de ellos se va al extranjero y probablemente no regrese. Como todos estamos en la capital, nos reunimos para despedirlo y aprovechamos para encontrarnos en mi lugar. Asentí en blanco, abriendo mecánicamente la puerta para irme, pero antes de cerrarla, me volví de nuevo. Todavía están mis cosas en la habitación, ¿debería empacarlas? No quería que mostrara mi rostro, probablemente porque no quería que la gente supiera que estábamos en una relación. Naturalmente, debería llevarme lo que me pertenece y mantenerlo oculto. Fríamente rechazó, no es necesario, yo me encargaré. Forcé una sonrisa tenue, entonces me voy primero, que te diviertas. En realidad, Lars-Jan y yo no vivíamos juntos desde un principio. Yo vivía en otro distrito, pero desde que aceptó estar en una relación conmigo, había intentado poco a poco invadir su vida privada. Incluyendo su departamento, cada vez que lo visitaba, dejaba sin querer algunos objetos pequeños. Con el tiempo, su lugar estaba lleno de mis rastros por todas partes, así que prácticamente estábamos en un estado de semiconvivencia. Él permitió tácitamente que todo esto sucediera, y yo pensé que también estaba contento con ello. Pero hoy, me prohibió explícitamente aparecer, no permitiendo que sus amigos me vieran. Aunque casi perdí por completo mi dignidad durante esos 5 años persiguiéndolo, aún no puedo evitar sentirme desconsolada ahora. Me sequé las lágrimas. Skyson, ¿por qué estás llorando? Este camino fue tu elección desde el principio. Sabías su renuencia desde el inicio, pero aún así lo perseguiste imprudentemente. ¿No era este resultado algo ya previsto? La primera vez que conocí a Lars-Jan fue en una conferencia. Como profesor asociado en el Departamento de Historia de la Universidad Hin, estaba allí para apoyar un evento histórico. La primera vez que lo vi, no pude apartar la vista de él. No es sorpresa que me enamorara. Porque casi todas las chicas en el evento estaban locas por él. Tomé la iniciativa de pedir su contacto y, como era de esperar, recibí un rechazo. Lo siento, no uso WeChat. Ni siquiera me miró, su tono tan frío que podía congelar el hielo. Por supuesto, no creí su explicación, pensando que solo había inventado una excusa ridícula. Pero luego descubrí que realmente no usaba WeChat. Los estudiantes que necesitaban contactarlo solo podían hacerlo mediante mensajes de texto, llamadas o correo electrónico. Si le enviaban un mensaje por WeChat, quién sabía cuánto tardaría en responder. Después de eso, comencé la persecución en reversa. A él le gustaba jugar bádminton, y yo, una holgazana que prefería acostarse antes que sentarse y sentarse antes que pararme. Compré ropa deportiva por primera vez y aparecí en el estadio. Desafortunadamente, mis habilidades no eran lo suficientemente buenas para jugar contra él. Así que comencé a practicar con esfuerzo, manteniendo el ejercicio físico y, naturalmente, sin descuidar la mente. Para tener cosas en común con él, leía libros de historia siempre que podía y escuchaba sus conferencias a escondidas. En cuanto a cosas como llevarle comida y agua, entregarle medicinas cuando estaba enfermo o encontrar varios libros agotados para él. Esos actos eran incontables, pero aún así no me dedicaba ni una mirada. El punto de inflexión llegó en un banquete de boda, mientras mi madre se ponía al día con una vieja colega. Inesperadamente vi a Lars-Jan. A veces realmente siento que Lars-Jan y yo estamos destinados por el destino. Su madre resultó ser la vieja colega de mi mamá, ambos padres también tenían la intención de unirnos. El día después de ese encuentro, cuando le pregunté nuevamente si sería mi novio, él aceptó. Miré la palabra sí en el mensaje de texto y casi se me cayó el teléfono. Estaba tan feliz que apenas podía esperar para correr a su lado de inmediato. Desafortunadamente, después de llegar, esperé en la universidad desde el día hasta la noche antes de que finalmente accediera a comer conmigo. Su actitud seguía siendo indiferente, carente de cualquier dulzura. Incluso cuando intentaba tomar su mano, él la retiraba. Mi corazón se enfrió gradualmente. Supongo que debe haber sido mi madre quien notó mi admiración innegable por Lars-Jan, y con la señora Jan ayudando en secreto entre bastidores, lograron que Lars-Jan cediera. Quizás no tuvo más remedio que aceptar salir conmigo, estaba reacio, por eso también era impaciente conmigo. En ese entonces, ya estaba preparada para enfrentar su fría indiferencia. Está bien, al fin y al cabo, soy yo quien lo quiere y lo persiguió. Ahora que he tenido éxito, debería estar feliz. En el futuro, lo trataré bien y él gradualmente llegará a quererme. Pero ahora estoy empezando a tener dudas. Después de una noche sin dormir, Lars-Jan aún no se comunicó conmigo al día siguiente. ¿Qué más podía hacer?
No tuve más remedio que tomar la iniciativa y enviarle un mensaje. Si no respondía, no importaba. Solo tomo un tazón de su sopa favorita y voy a buscarlo a la Universidad de Pekín, en el banco bajo el árbol de cerezos. A lo lejos, distinguí esa figura familiar. Hoy llevaba gafas, lo que hacía que su aura intelectual fuera aún más pronunciada. Al acercarme, noté que también había una chica a su lado. La chica vestía de manera intelectual y elegante, con una sonrisa gentil y cálida. Estaban inmersos en una animada conversación. No fue hasta que me acerqué más que pude escuchar de qué hablaban. Hablaban de historia. De hecho, si hay algo que podría despertar el interés de Lars-Gian y hacerlo hablar más, probablemente sea la historia. La chica claramente también tenía un buen conocimiento de historia, y los dos discutían cómo un artefacto recientemente desenterrado podía corroborar investigaciones históricas. Eso era algo en lo que nunca podría alcanzarlo, sin importar cuánto lo intentara. En los días siguientes, incluso cuando Lars-Gian estaba casi frente a mí, aún no me notaba. No pude evitar llamarlo, Lars. Se detuvo y finalmente me vio. La chica me miró sorprendida. Hermano mayor, ¿quién es esta? Ah, así que eres la junior de Lars-Gian. No es de extrañar que tengan temas en común para hablar. Estaba a punto de decir que soy su novia, pero Lars-Gian habló primero. Esta es Sky Son, y esta es Lin Yu. Sin presentación de identidad, solo mencionó mi nombre, miré fijamente a Lars-Gian, pero su mirada solo pasó por mi rostro antes de apartarse rápidamente. Detrás de los fríos lentes había un par de ojos despiadados. Mordí mi labio momentáneamente, sin palabras. Después de parpadear rápidamente unas cuantas veces para evaporar la humedad en mis ojos, reprimí el temblor en mi voz y dije, tengo algo que hacer. Necesito irme. Dicho esto, bajó la cabeza y salió corriendo. Aunque ya no quería mirar a Lars-Gian, no pudo evitar echar un vistazo rápido a su rostro antes de irse. Sus cejas estaban fuertemente fruncidas, probablemente insatisfecho con mi falta de cooperación. El teléfono vibraba con el nombre de Lars-Gian parpadeando repetidamente en la pantalla. Era la primera vez que él me llamaba por iniciativa propia. Debería haberme alegrado, pero en este momento, el dolor en mi corazón se extendió hasta el punto de casi no sentir ninguna otra emoción. El tono de llamada del teléfono se silenció mientras me recostaba cansada en el sofá. En ese momento, llamaron a la puerta, junto con el sonido llegó un mensaje de Lars-Gian, abre la puerta. Me quedé sentada aturdida en el sofá por un largo rato antes de levantarme finalmente para abrir la puerta. Era su primera vez visitando mi casa. En su mano llevaba una bolsa de comida para llevar de Fuji Friedrice, un lugar que ambos amábamos. Como de costumbre, colocó los palillos ordenadamente frente a mí, como si nada hubiera pasado. Realmente quería confrontarlo sobre por qué se negó a reconocer mi identidad frente a los demás, pero temía que pudiera decir algo hiriente. Al final, tomé mis palillos y, al igual que él, actué como si nada hubiera sucedido. Pensé que, como tomó la iniciativa de llamarme y venir a verme, debía significar que estaba cediendo ante mí. Así que así sea. Lars-Gian y yo volvimos a ser como antes. Hoy marca nuestro segundo aniversario. Casualmente salí temprano del trabajo y fui al supermercado, cargando con una bolsa de víveres y un pastel encargado con anticipación a casa de Lars-Gian. Lista para mostrar mis habilidades culinarias, pero justo cuando dejé las cosas, se escuchó un ruido en la puerta. ¿Lars-Gian también salió temprano de clase? Salí emocionada de la cocina, solo para chocar de frente con una chica. Era Lin Yu, la chica que vi al lado de Lars-Gian ayer. Claramente, ella estaba igualmente sorprendida, pero reaccionó rápido, dándome una sonrisa adecuada como si fuera la anfitriona, luego se quitó los zapatos y tomó un par de zapatillas del pequeño armario. Sky Son, ¿qué haces aquí? Mis manos temblaban, y solo podía apretar los dientes con fuerza mientras la miraba y replicaba, ¿y tú por qué estás aquí? Ella rió, no me malinterpretes, dejé un arete aquí antes, y mi senior me pidió que viniera a recogerlo yo misma. Dicho esto, se dirigió al baño y sacó un arete de diamantes de algún lugar. Me quedé paralizada. Mi mano agarraba inconscientemente el respaldo de la silla, sentía que sin ese apoyo, quizás no podría mantenerme en pie. Lin Yu miró la cocina y el pastel en la mesa del comedor. ¿Estás cocinando? Entonces no te molestaré antes de irme. Finalmente la seguí hasta la puerta. Soy la novia de Lars-Gian, como desesperadamente intentando probar algo, le dije solemnemente. Ella no mostró ni un ápice de sorpresa, solo sonrió. Me deslicé contra la puerta y me senté en el suelo.
No me moví hasta que Lars Hyun regresó. No sé si Lin Yu le mencionó haberme visto en casa, pero su expresión permaneció inalterada. Al ver los ingredientes dispuestos en la cocina, simplemente dijo: «Hoy cocinaré yo». Mi mirada lo siguió todo el tiempo, observándolo lavar y cortar las verduras. Entonces, de repente, hablé. Lin Yu me vio cuando vino. Le dije que soy tu novia. Sus movimientos se detuvieron, y su expresión se oscureció. Cuando me miró de repente, no pude contener mis lágrimas y lo confronté por primera vez. ¿Qué relación tienes con Lin Yu? ¿Por qué sabe la contraseña de tu casa? Viéndome desmoronarme en llanto, parecía desconcertado. ¿Qué estás haciendo? Te pregunto, ¿cuál es realmente tu relación con ella, y por qué están sus aretes en tu lugar? Era la primera vez que perdía el control así frente a él. Pero hoy, quería llegar al fondo del asunto. Me miró en silencio por un largo rato antes de finalmente hablar. En la última reunión de clase, un compañero la trajo consigo. ¿Es por eso que estás enojada? Me sequé las lágrimas y presioné más. ¿Y la contraseña de la cerradura, por qué se la diste a ella? No sabía que estabas en casa, ella tenía prisa, así que se la di. Ella la quería, así que se la di. Realmente quería reír. Cuando comenzamos a salir, siempre quise saber la contraseña de su cerradura, pero él simplemente no me la decía. Lo fastidié por mucho tiempo, pero aún así se negó. Solo la descubrí espiando a escondidas una vez. Incluso después de darse cuenta de que lo sabía, no la cambió. En ese entonces, me sentí secretamente feliz, pensando que quizás había dejado que lo descubriera intencionalmente. Pero ahora dice que le dio la contraseña directamente porque Lin Yu quería venir. ¿Qué era yo para ti en ese entonces? Lars Hyun extendió la mano para secar mis lágrimas, pero aparté la cabeza. Su mano se quedó helada, su expresión indescifrable. Lo miré y pregunté, articulando cada palabra: ¿por qué aceptaste ser mi novio si ni siquiera valgo tanto como una amiga común? ¿Para qué molestarte en estar conmigo realmente? Creo que no hay nada entre él y Lin Yu, pero no puedo aceptar que pudiera acceder así a cosas para una chica común, mientras era tan estricto conmigo. Lo miré con calma y dije: terminemos. Después de mencionar la ruptura, él no dijo una palabra, solo me miró intensamente. ¿Realmente vas a hacer un escándalo por algo así? Apreté los puños con fuerza, intentando no temblar. Él estaba tan calmado, y yo no quería perder más la compostura. Te has esforzado mucho durante este tiempo. Me di la vuelta, abrí la puerta y me fui sin mirar atrás. Lars Hyun me contactó una vez más. ¿Dónde está mi anillo? Preguntó. Me sentí algo aturdida. Una vez le di un anillo de plata. Era para nuestro primer aniversario. Específicamente busqué a un platero para aprender a hacer un par yo misma. Anillos de pareja a juego, uno para cada uno. Le dije: usa este anillo y serás mío. Voy a atarte a mí de por vida. Pero él nunca lo usó. Me engañé pensando que simplemente no le gustaba el estilo. Después de todo, no era caro ni particularmente hermoso. Así que cuando una vez vi su anillo en la mesita de noche, lo tomé calladamente. Él notó mi pequeño truco, e incluso me inventé una excusa. Explicando que había un pequeño defecto, así que lo retocaría y se lo devolvería cuando estuviera arreglado. Como sea, fue todo lo que dijo. Sí, de todos modos no lo usaría. Así que a él no le importaban estas cosas en absoluto. Después de eso, dejé de usarlos y coloqué los dos anillos juntos, guardándolos en el cajón. Ninguno de los dos volvió a mencionar esos anillos de plata. No sé por qué de repente los recordó y envió ese mensaje. Más tarde, le envié un mensaje: tiré ese par de anillos de plata que hice con mis propias manos. Profesor Hyun, terminemos en buenos términos. Después de eso, bloqueé y eliminé toda su información de contacto. Cuando lo bloqueé en WeChat, mirando la interfaz de chat llena solo de mis propios mensajes, no pude evitar reírme de mí misma. Aunque sabía que no revisaría WeChat, obstinadamente le enviaba un «te amo» todos los días, incluso si él nunca respondía. Ahora, incluso este contacto ha sido eliminado. Así que ya no hay posibilidad de conexión entre nosotros. En el pasado, dar todo sin reservas por él era solo parte de lo que me permitió dejarlo voluntaria y completamente. De lo contrario, temo que permanecería para siempre en mi corazón. Eso es bueno. Puedo dejarlo ir por completo. Sky-son, es hora de abordar el avión. Vamos. Guardé mi teléfono y me levanté de mi asiento, caminando hacia la puerta de embarque con mi colega.
Nuestra organización siempre ha tenido un programa de apoyo para las regiones occidentales. Las condiciones son duras, pero quedarse unos años garantiza un ascenso al regresar. El líder siempre quiso que fuera, pero me negué. Esta vez, tomé el último autobús y finalmente pisé este camino de promoción. La ciudad de Lecú es donde me asignaron para apoyar. Aquí todo es desierto de Gobi sin señal de teléfono. Nuestros suministros se obtienen del pueblo en un horario fijo mensual. Llevo aquí 3 años con transporte incómodo. Ni siquiera he vuelto a casa una vez. Al principio, estaba realmente abrumada. Pero ahora he llegado a apreciar la magnífica belleza del desierto de Gobi y me he acostumbrado a estar cubierta de polvo todos los días. Comparados con la naturaleza, los humanos son verdaderamente insignificantes. Hoy fue otro día de compras en el pueblo, y fui con un colega masculino. Fansu es un empleado de una unidad hermana, pero como estábamos apoyando el mismo proyecto y somos de edad similar, nos hemos conocido bien en estos 3 años. De tractores a carros de camellos y luego a autobuses, viajamos a través de múltiples medios de transporte antes de llegar finalmente al pueblo. Después nos separamos para comenzar a comprar. Al terminar, no nos fuimos de inmediato, sino que esperamos en una tienda de fideos. Mientras comíamos, el líder mencionó que alguien vendría a inspeccionar nuestro trabajo hoy, así que nos pidió que regresáramos juntos. Estábamos en medio de la comida cuando un grupo de personas entró en la tienda de fideos. Ministro Wan, Fansu se levantó de repente y yo dejé los palillos. Pero al girarme, vi una figura inesperada entre el grupo. Lars Hyun. En el camino de regreso, no nos apretamos en el autobús nuevamente, sino que subimos al Toyota Coaster del ministro Wan. El ministro Wan presentó con entusiasmo el área local a Lars Hyun durante todo el viaje. Yo me senté tranquilamente en la fila trasera escuchando. Resultó que el ministro Wan y su equipo habían venido para una inspección y se encontraron con Lars Hyun, que estaba aquí por trabajo. Déjeme decirle esto, el profesor Hyun es joven y exitoso, enseñando en el Departamento de Historia de la Universidad de Pekín. Está aquí para investigar cambios históricos para un libro. El ministro Wan no podía dejar de elogiar a Lars Hyun, y los demás se unieron con adulaciones. Forcé una sonrisa educada. Fansu a mi lado se inclinó y susurró en mi oído: este auto es tan cómodo, como viajar en un vehículo de lujo. No es de extrañar que a todos los funcionarios les encanten este tipo de autos. La expresión emocionada de Fansu me hizo contener la risa. Acarició los asientos de cuero y miró alrededor del espacioso interior, diciendo con envidia: ¿cuándo podremos tener uno de estos? Imagina cuántos suministros podríamos llevar en este auto. Podría comprar un colchón e incluso una manta para ti. Normalmente, cuando nos apretamos en el autobús, no nos atrevemos a comprar demasiado, o no podríamos ni subir. Así que siempre tenemos que elegir con dificultad qué llevar. Escuchando su hermosa fantasía, también me acerqué a su oído y susurré: este auto cuesta al menos 800,000. ¿Crees que la empresa gastaría eso solo para comprarnos mantas y colchones? Feng Shui se desinfló al instante. La velocidad con la que cambió su expresión casi me hace reír a carcajadas. Después de contener una sonrisa y sentarme derecha, noté que Lars Hyun miraba en mi dirección. Su mirada era profunda e inescrutable. Hice como que no vi y volví a mirar por la ventana. Lars Hyun quería revisar los anales del condado de las aldeas cercanas, así que el ministro John nos pidió asignar a alguien para acompañarlo. El líder ya nos había dicho en privado que dejáramos a Fansu acompañarlo, pero Lars Hyun en realidad se negó y me miró. Sky Son y yo somos viejos conocidos. Que Sky Son me acompañe. Al ver esto, el líder inmediatamente me empujó hacia adelante. Eso es genial. Los viejos conocidos definitivamente se llevarán mejor. Mi objeción fue inválida y al final no tuve más remedio que salir de la oficina con Lars Hyun. Realmente había pensado en cómo sería volver a encontrarnos, pero cuando sucedió, me di cuenta de que el tiempo realmente puede llevarse todo. Apenas podía recordar esos sentimientos de angustia de entonces. ¿A dónde quieres ir primero? Me envolví la bufanda, cubriendo todo mi rostro para protegerme del viento y la arena. Lars Hyun se detuvo de repente, mirándome en silencio. ¿Qué pasa? Yo también me detuve, mirando alrededor. No hay nada que valga la pena estudiar aquí, ¿verdad? Su voz de repente se tensó ligeramente, como si quisiera apartar el cabello de mis ojos. Incliné mi cuerpo para evitar su toque. Él se puso rígido, su brazo se retiró lentamente.
Vi a Lars Hyand tambalearse inestable, sus ojos llenos de profunda tristeza como si hubiera sufrido una inmensa aflicción. Lo miré inexplicablemente, y después de un largo rato, finalmente lo escuché decir: Skyson, has cambiado. Me reí y me ajusté la bufanda. Siendo golpeada por el viento y la arena todos los días, sería extraño si no cambiara. Pensé que decía que ya no era tan refinada y hermosa como antes, pero él negó con la cabeza decepcionado. No, Skyson, antes no eras así. Por la tarde, Lars Hyand sugirió encontrar un lugar para sentarnos. Lo miré sorprendida. En mi memoria, la historia y el trabajo siempre fueron lo más importante para él. Incontables veces, se sumergía tanto en el océano de la historia que me ignoraba por completo. Aquí estaban las cosas que más le encantaba estudiar. No había razón para que solo quisiera sentarse. Pero hoy, mi trabajo era ser una buena guía local, así que no me quejé. Lars Hyand me miraba con ojos cariñosos, como si nunca pudiera saciarse de mirarme tan intensamente que me ponía la piel de gallina. ¿Por qué me miras así? No pude evitar preguntar después de un largo silencio. Finalmente habló: te extraño tanto. El té con leche que acababa de tomar casi me salió por la boca. ¿Qué está haciendo este tipo? ¿Será que quiere reavivar la llama? Amigo, no seas ridículo. Cuando salíamos, era frío como el hielo e imposible de calentar, ni siquiera decía una palabra dulce. Después de años de ruptura, de repente hace esto. No pude evitar reírme. Justo cuando iba a burlarme de él, noté que sus ojos se enrojecían. Imaginé la escena cuando nos volviéramos a encontrar. Pensé que me odiarías, que llorarías y me cuestionarías, pero nada de eso pasó. Bajó los párpados, como si estuviera a punto de derrumbarse. Me reí amargamente. ¿Crees que no puedo vivir sin ti? No me digas que imaginas que volveré arrastrándome cuando ya no pueda soportarlo. No, Skyson, he estado buscándote todo el tiempo. Lars Hyand dijo que había ido a mi casa y a mi trabajo, pero nadie le decía dónde estaba. Me sorprendió un poco. Confesé a mi madre antes de irme que Lars Hyand y yo ya habíamos terminado. Y esperaba que ni ella ni la tía Hyand interfirieran más. Necesitaba paz y tranquilidad. Todavía recuerdo lo impactada que estuvo mamá en ese momento, pero sorprendentemente, no le dijo a Lars Hyand dónde había ido. Incluso mis colegas de la empresa ayudaron a mantenerlo en secreto. En realidad es muy impresionante. Nunca les pedí que guardaran mi paradero porque nunca pensé que Lars Hyand me buscaría. No quiero romper contigo, dijo él. Dijo que me mandó muchos mensajes, disculpándose y tratando de reconciliarse, pero no recibió respuesta alguna. Dijo que sabía que probablemente ya había descartado ese número, pero no podía rendirse. ¿Y sí, solo si yo lo hubiera visto? Así que siguió enviando mensajes. Yo no decía nada porque ese número aún estaba en mi poder. Solo tenía un número local para ahorrar dinero. La confesión de Lars Hyand fue una sorpresa, incluso la encontré bastante chocante. Era algo fuera de su carácter. Finalmente, me miró: Skyson, ¿podemos reconciliarnos? Por favor, deja de atormentarme. El dolor apareció en sus ojos, como si estos años hubieran sido solo dificultades para él. Pero esto es algo que simplemente no puedo aceptar. ¿Qué quieres decir con que te estoy atormentando, Lars Hyand? No abuses. Esos 5 años persiguiéndote sin descanso, lo dejaré pasar porque fui yo quien insistió en perseguirte. No te culpo por eso. Pero durante los 2 años que estuvimos juntos, ¿te hice algún daño? Fuiste tú quien me atormentó todo el tiempo, ¿no es así? El tiempo ha pasado y ahora puedo hablar con calma sobre esas quejas del pasado. Sí, todo fue mi culpa. Castígame como quieras, solo te ruego que no me dejes otra vez. Admitió sus errores rápido, pero yo no tenía intención de aceptar sus disculpas. Lars Hyand, esto no es propio de ti. No rebajes tu nivel a ese comportamiento. Lo que pasó, pasó. Después de decir eso, Lars Hyand aún me seguía. Incluso alguien tan duro como Fansu notó que algo no andaba bien. ¿Tú y ese profesor asociado Hyand tienen algo? ¿Por qué sigo viéndolo mirar de esta manera? Mira, mira, sigue mirando así, pero, ¿por qué siento un escalofrío? Su mirada parece capaz de matar a alguien. En la cafetería, ignorando los chismes de Feng Shui, me concentré en comer mi comida seriamente. Lars Hyand finalmente regresó con su comida, parado frente a mí con su bandeja. Disculpa, ¿puedo cambiar de asiento contigo? Le dijo a mi colega a mi lado.
El colega se veía completamente confundido, mirando alrededor del comedor con la mirada perdida. Claramente había asientos vacíos por todas partes, pero aún así se levantó e instintivamente se mudó a otro lugar. Lars-Gian sonrió débilmente y se sentó a mi lado. Puse los ojos en blanco. Lars-Gian miró a Fan Su, quien no podía comprender su profundidad y simplemente le sonrió. Tonto, reí en silencio. Rompiendo el huevo duro que acababa de pelar, y por costumbre, puse la yema en el plato de Feng Shui. Él la tomó con los palillos y se la comió de inmediato. Me encanta la clara de huevo, pero no soporto la yema. Para evitar desperdicio, solía evitar los huevos duros cuando llegué aquí. Luego, cuando Feng Shui se enteró de mi hábito, se alegró mucho, prácticamente saltaba de alegría. Me encanta comer yemas de huevo. Podría comer 5 en una comida. Pero la cafetería limita los huevos, así que como tú no comes los tuyos, dámelos todos, hasta el último. Así que desarrollé este hábito. Lars-Gian observó nuestros movimientos sincronizados, su mirada se volvió fría poco a poco. Por la noche, justo cuando estaba a punto de dormirme, escuché un alboroto afuera y alguien comenzó a golpear la puerta. Sky-Son, levántate rápido. La lluvia es muy fuerte y puede haber un deslizamiento de tierra. Me sobresalté y me levanté rápidamente, poniéndome la chaqueta y el impermeable. El terreno en el condado vecino es muy diferente al nuestro. Con esta lluvia, los accidentes son muy probables, así que debemos evacuar de inmediato. Todos nos reunimos, listos para ir y ayudar. Después de subir apresuradamente al auto, me di cuenta de que Lars-Gian también estaba allí. ¿Por qué me sigues? Quiero ayudar en lo que pueda. Vi su determinación y no dije nada más. En este momento, el tiempo es oro. Al llegar, a pesar de la lluvia intensa, Fan Su y yo formamos un equipo. Y nos dirigimos a la parte este del pueblo para ayudar a evacuar a los aldeanos. La mayoría de los residentes aquí eran ancianos, reacios a dejar a sus queridos animales. Fan Su y yo, familiarizados con la tarea, sacamos las ovejas del corral y las llevamos con nosotros. Con el rabillo del ojo, vi a Lars-Gian, su mirada tenía una emoción que no podía descifrar. Cuando me miró, tomó el equipaje de mis manos y lo puso en el auto. Viéndolo ayudar, me di la vuelta para buscar más cosas, pero en cuanto me di la vuelta, él las tomó de nuevo. Estás con el periodo últimamente, ¿verdad? Mojarte con la lluvia fue inevitable, pero no te esfuerces demasiado. Descansa si te sientes mal. Me quedé paralizada, en realidad recordó los días de mi periodo. Mi periodo siempre ha sido regular. Antes, cuando le decía que me sentía mal esos días especiales y quería que me consolara, él parecía renuente y poco dispuesto a escuchar. De repente recordé que apenas había caminado durante el día, mayormente sentado y descansando. ¿También es para cuidarme? Negué con la cabeza, descartando esos pensamientos poco realistas. Si Lars-Gian tuviera esa consideración, probablemente habría seguido siendo una simpática desesperada en aquel entonces. Moví otra caja de equipaje, evitando su oferta de ayuda. En este momento, nada importa más que asegurar la seguridad de todos. Mi rechazo a su ayuda parecía sorprenderlo. ¿De verdad ya no me necesitas? Su murmullo se perdió en la fuerte lluvia. Y yo no tenía tiempo para él. Había ovejas y aldeanos atrapados en la ladera. Cuando recibimos esta noticia, casi todos estaban a punto de evacuar. Viendo a los pocos que se quedaron, tomé la iniciativa de hablar. Iré yo, ustedes lleven primero a estas personas. Entre este grupo, soy la mayor y tengo más experiencia laboral, así que naturalmente debería ser yo quien vaya. Fan Su estaba a punto de seguir inmediatamente, pero Lars-Gian se adelantó. No conozco bien este lugar, es mejor que el señor Fan guíe primero a los aldeanos. Fan Su también entendió que entre los que quedaron, él era el único en quien podían confiar. No podía irse, así que solo pudo mirarlo serio a Lars-Gian. Profesor Gian, cuento con usted, por favor tenga mucho cuidado. Lo haré. El tiempo era crucial. Con linterna, cuerdas y otro equipo, corrí a la ladera y realmente encontré varios aldeanos atrapados junto con sus ovejas. Estaban varados en un terreno elevado rodeado de agua. Con la ayuda de Lars-Gian, logramos llegar a ellos usando cuerdas. Luego los aseguramos con arneses de seguridad y los ayudamos a llegar a un área segura al otro lado. Después de que ellos y el rebaño se hubieron ido, la cuerda de repente se rompió, y el flujo del agua se volvió aún más turbulento.
Al ver que los aldeanos intentaban regresar para rescatarnos, grité fuerte, instándolos a que se fueran primero y buscaran ayuda para regresar por nosotros. Solo entonces logramos persuadirlos para que se fueran. La lluvia seguía aumentando, y el terreno seguro debajo del Arsgian y de mí se hacía cada vez más pequeño. Nos obligó a subir al punto más alto de una gran roca. En realidad tengo un poco de miedo, temo sacrificarme aquí, temo no volver a ver a mi familia. En ese momento, innumerables pensamientos cruzaron mi mente. De repente, una calidez se extendió por el dorso de mi mano, era Larsgian cubriendo mi mano con la suya grande. Me miró y de repente se ahogó. Lo siento, es mi culpa que estés en esta situación. No entendí su lógica y lo miré confundida. Si no te hubiera roto el corazón, no estarías tan desanimado como para venir aquí. La comisura de mis labios se contrajo mientras explicaba con calma, no es por ti, es por la promoción y el aumento. Pensando en cómo podría saltarme 2 niveles directamente al volver a mi puesto en la segunda mitad del año, mi espíritu de lucha se reavivó. Estoy segura de que puedo convertir la desgracia en fortuna, definitivamente vendrán a rescatarme. Larsgian claramente no creyó mi excusa. De repente sacó de su bolsillo una bolsa de terciopelo, dentro de la cual había un par de anillos de plata. Los anillos de plata apenas tocaron su palma cuando rápidamente se empaparon con la lluvia. Con manos temblorosas, me los ofreció. Está bien si no se encuentran los que hiciste antes. Hice unos nuevos, estos los fabriqué con mis propias manos. Dijo que originalmente no se atrevía a mencionarlo de nuevo, pero dada la situación actual, sentía que si no decía ciertas cosas ahora, tal vez nunca tendría otra oportunidad. Sky Son, te amo. Desde el primer momento que te vi, capturaste toda mi atención. Admito que soy bastante malo, verte esforzarte tanto para perseguirme me hizo verdaderamente feliz. Me encanta cómo tu corazón y tus ojos estaban completamente llenos de mí. Te conocí en esa boda, y cuando escuché a mi madre y a mi tía hablar de arreglarte una cita a ciegas con el hijo de otro colega, me asusté. Así que cuando confesaste de nuevo, acepté. No tienes idea de cuánto esperé tu confesión ese día. Tenía tanto miedo de que realmente fueras a esa cita a ciegas y que nunca más me miraras. Mi expresión debió haberse congelado completamente. Así que ni mi mamá ni la suya estuvieron involucradas. Dije, ¿por qué mamá se sorprendió tanto cuando le confesé? Resulta que no tenía idea de que estaba saliendo con el hijo de su colega. Las palabras de Larsgian continuaron, me gusta mucho el anillo de plata que me diste. Lo puse en un collar y lo llevo cerca del corazón. Cuando lo devolviste, realmente me puse nervioso, tanto que quería preguntarte todos los días cuándo me lo devolverías. Tengo mucho miedo de que te arrepientas, salir con alguien tan aburrido como yo debe ser especialmente poco interesante. En realidad, soy muy inseguro. La razón por la que no me atreví a aceptar tu persecución en ese entonces fue porque temía que te arrepintieras después de conocerme, por eso dudaba y no me atrevía a aceptar. Al escuchar sus palabras, me sorprendió descubrir que tenía tanta turbulencia interior. Así que ha estado usando ese anillo todo este tiempo. No es de extrañar que nunca lo haya visto en su mano antes, pero con esa cara fría que tiene, nadie pensaría que le importa. Es inseguro, qué ridículo. Con tantas chicas detrás de él, en realidad se siente inseguro. Sus palabras trajeron mis recuerdos del pasado con nitidez. Recordé el detonante que me hizo rendirme por completo y pregunté con cautela. Tu hermanita menor y tu compañera de clase vinieron a buscarte pero no me dejaron verlas. ¿Pasa algo más allí también? Frunció los labios como si no quisiera hablar. No insistí, si quería decirlo o no, dependía de él. Yo solo escuchaba para entretenerme, también me ayudaba a distraerme un poco. Finalmente habló en el silencio. Uno de los compañeros que asistió a esa cena estaba conmigo en esa clase de historia. En ese entonces, él estaba enamorado de ti. Así que no entendí la relación causal aquí. No quiero que él te conozca. Sería celoso, soltó una risa amarga. Es ingenioso, encantador y popular. Temo que cuando lo conozcas, te des cuenta de que él es en realidad una mejor pareja para ti. Por eso no quiero que te muestres frente a él. Si la hermana menor que mencionaste es Lin Yu, es porque es vecina de ese chico. No quiero que haya posibilidad alguna de que te relaciones con esa persona. De repente recordé la primera vez que conocí a Lin Yu y dije incrédula aquella vez. ¿Pretendías no verme a propósito? Lo siento, si fue intencional. Cada vez que salía del aula, buscaba tu figura en el pasillo. Siempre podía verte a primera vista,
así que, ¿cómo no reconocerte? Parece nostálgico y yo solo quiero reírme. Notó que no me veía bien, así que no tuvo más remedio que seguir pidiendo disculpas. Sinceramente, lo siento. Después de que rompiste conmigo, seguí pensando en esos eventos una y otra vez. Sé que estuve terriblemente equivocado, especialmente por darle la contraseña a Ling Yu. Simplemente no quería que ustedes dos se conocieran. En realidad, en ese entonces no es que no quisiera darte la contraseña, es solo que la forma en que te comportabas conmigo tan mimada, realmente me tenía enganchado. Así que me quedé sin palabras, por favor créeme. Nunca tuve ningún pensamiento extra sobre ninguna otra chica. Solo te amo a ti. Lo siento. Amabas con tanta pasión que me dio la ilusión de que me amarías para siempre. Si logramos salir vivos, ¿me darías otra oportunidad? Me miró fijamente, dejando que la lluvia mojara su rostro hermoso. Viendo mi silencio, tembló al intentar ponerme el anillo en el dedo. Justo cuando el anillo de plata tocó la punta de mi dedo, retiré la mano fríamente. Lars Hyun, se acabó. Cuando se acaba, ya no hay posibilidad. Algunas palabras, si no se dicen en el momento adecuado, se pierden para toda la vida. Esas palabras suyas fueron lo que anhelé, pero ahora apenas pueden mover una chispa en mi corazón. Al final, nos rescataron. Cuando Fansu me vio con los ojos rojos, me abrazó fuertemente de inmediato. Le di unas palmaditas en el hombro para consolarlo, y por el rabillo del ojo vi la expresión desagradable de Lars Hyun. Ignoré su mirada de esposo celoso atrapando a su esposa en el acto. Una vez que todo estuvo resuelto, llamé a mi mamá para avisarle que estaba a salvo. Mamá lloró otra vez, y le prometí que volvería a casa en la segunda mitad del año. Mientras hablábamos, mamá mencionó a los hijos de sus antiguos colegas, y el tema cambió sin querer a Lars Hyun. Mamá hizo una pausa antes de decirme que Lars Hyun había visitado nuestra casa. Le dije con calma que ya lo sabía y le dije, Lars Hyun está aquí ahora mismo, no le des tantas vueltas. Tu hija no vuelve con su ex. Mamá pareció suspirar aliviada. En realidad, Xiao Hyun no lo ha tenido fácil estos últimos años. Supe por su mamá que hubo un periodo en que su estado mental no estaba bien, casi como si se hubiera vuelto loco. Siempre murmurando sobre un anillo de plata, y desaparecía de vez en cuando, diciendo que buscaba algo. Cuando vino a nuestra casa, no me atreví a decirle dónde estabas. Mamá suspiró con pesar, además, perdió una gran oportunidad. La escuela originalmente lo favorecía para una cátedra y quería que hiciera un programa de intercambio en el extranjero. ¿Quién iba a pensar que se negaría? Y nadie pudo persuadirlo. En los últimos años, han surgido muchos talentos, y numerosos profesores asociados han sido promovidos. Pero a pesar de ser profesor asociado tanto tiempo, su rango académico no ha cambiado. Es realmente una pena. Después de colgar, como guiada por una fuerza invisible, encontré la tarjeta SIM y entré a la cuenta de WeChat que hacía tiempo no usaba. En cuanto me conecté, aparecieron numerosos mensajes, rápidamente llegando a 99 más, todo menos las noticias eran sobre Lars Hyun. ¿No era que él no usaba WeChat? Curiosa, abrí la ventana del chat y quedé atónita por su contenido. Todos los días enviaba, te amo, estos años no paró. Miré en blanco los registros monótonos del chat, incontables mensajes que él enviaba. Solo los repasé por encima antes de guardarlos de nuevo. Finalmente la lluvia paró y el cielo se despejó. El fuerte aguacero no causó víctimas, y todos sonreímos aliviados de haber sobrevivido al desastre. 2 meses después llegó el día de mi partida, y Lars Hyun había estado aquí todo ese tiempo. ¿Y tu trabajo? ¿Está realmente bien? No pude evitar preguntar. Tomé una larga licencia. Sky-sun, sé que te descuidé mucho por el trabajo antes. Solo quiero compensarte. Pero no lo necesito ahora. Mi negativa no le afectó, siguió obstinadamente aquí. Hasta que estuve a punto de dejar esta tierra, gracias. Me aguantaste a regañadientes, uno tras otro, todos me abandonaron, dejándome solo. No te preocupes, habrá nuevos amigos que te acompañen. Además, volverás en no más de 6 meses, y nos veremos en Hin City. Entonces sonreí y le dije adiós, y Lars Hyun también se fue tras regresar a casa. Me dediqué a descansar medio mes antes de volver a mi rutina normal de trabajo. Justo cuando salía del trabajo, vi a Lars Hyun esperándome abajo. TSK, como han cambiado las tornas en solo 30 años, ustedes dos se han intercambiado completamente los papeles, ¿no es así?
Mi colega no pudo evitar maravillarme de Lars-Gian, que nunca fallaba en recogerme del trabajo puntualmente. El cariño tardío es más barato que la hierba. Estuve totalmente de acuerdo con el comentario indignado de mi colega. Así que tomé la iniciativa y invité a Lars-Gian por primera vez. Su emoción era evidente, hasta tropezó un poco al empezar a planear. Entonces vamos a comer primero y luego a ver una película. Hay una nueva. No hace falta, busquemos una cafetería. Mi calma pareció hacerle entender algo. En la cafetería, le dije solemnemente otra vez que no había posibilidad entre nosotros. Espero que no me busques más porque tus acciones ya me han afectado. Despidámonos en buenos términos y sigamos siendo amigos en el futuro. No me hagas enojar contigo, ¿vale? Pero yo no quiero ser tu amiga. Entonces seamos extraños y no nos veamos nunca más. Pronuncié esas palabras con determinación y salí de la cafetería. Afuera, a través de la ventana, vi a Lars-Gian congelado en la misma posición, como perdido en su propio mundo. En ese momento, sonó mi teléfono. Era François. Ven rápido y recíbeme. Tu señora ha regresado. Mi amada gran ciudad, tu humilde sirviente finalmente ha vuelto. Al escuchar las tonterías al otro lado, no pude evitar reír. Está bien, espérame. Voy en camino a recogerte. Sin mirar otra vez a Lars-Gian, manejé hacia el aeropuerto.